El Señor es aquí, Él lo prometió. Unidos o más reunidos esté su nombre. El Señor está aquí, Él lo prometió. Unidos o más reunidos esté su nombre. Un saludo para todos ustedes, implorando la bendición de Dios para todos los que nos escuchan y nos ven en este momento. Vamos a pedirle al Señor por cada una de sus intenciones. Colocamos aquí en el altar del Señor cada una de sus necesidades. Todas las personas que piden que las encomendemos en nuestras oraciones personales. También por los hermanos que han partido a la eternidad a causa de esta enfermedad, de este virus. Y también por todas estas personas que están pidiendo oración desde sus casas, desde sus hogares, por los diferentes necesidades y proyectos que tienen en su vida. Los encomendamos a cada uno de ustedes y con alegría y como hijos de Dios celebremos la Eucaristía diciendo todos: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebremos esta Eucaristía, mis queridos hermanos, pidiendo perdón al Dios de la vida por las debilidades que tenemos, por las fallas que tenemos. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Alabemos al Dios de la vida diciendo todos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte, ni santo. Multiplica, Señor, sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del profeta Isaías. Venid y comed, así dice el Señor. Oíd sedientos todos, acudid por agua. También lo que no tenéis dinero. Venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche del balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no hartura? Escuchadme, atentos, y comeréis bien. Saborearéis platos sustanciosos. Inclinad el oído, venid a mí. Escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado, es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo Jesús: tráiganmelos. Mandó a la gente a que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente, comieron todos hasta quedar saciados, y recogieron 12 canastos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que Él nos ayude a través del don de la ciencia y de la sabiduría, pues interpretar un poco lo que nos quiere enseñar la Sagrada Escritura, para meditar más el misterio divino, el misterio y el encuentro con Jesús, que es el Señor resucitado. Vamos a decir todos: ven Espíritu Santo, Espíritu Santo. llena los corazones de tus fieles, Llena los corazones de enciende en ellos el fuego de tu amor, Enciende en ellos el fuego de tu envía amor. tu Espíritu Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, para darnos y vida. se renovará Y se renovará la faz de la tierra. la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. ruega por nosotros. Amén. Amén. Nuevamente, un saludo especial para todos ustedes, para todas las personas que nos ven, que nos escuchan, también para tantas personas que en estos momentos pues están en cama, enfermos o pasando por alguna necesidad de su vida. Vamos a meditar un evangelio que la iglesia nos ofrece hoy, como es la multiplicación
de los panes y la multiplicación de los peces, específicamente 5 panes y 2 pescados. En algún momento nosotros pues hemos escuchado este evangelio, que es un milagro y que muchos escritores, muchos biblistas le dan esa interpretación con un pasaje eucarístico. Es más, dicen que esto es un anuncio de lo que iba a ser la multiplicación, ciertamente, de esa Eucaristía, que es el mismo pan bajado del cielo. También otros dicen que este evangelio se puede considerar como un evangelio eucarístico, aunque no se hable de la Eucaristía o del sacramento de la Eucaristía, pero sí se da un anteponer de lo que va a ser ese pan bajado del cielo, que es el mismo Señor, que es el alimento, que es la comida. Porque si vemos aquí de manera introductoria, vemos en este evangelio que la gente pues seguía a Jesús, pero la gente seguía a Jesús, ¿por qué motivo? Porque era el pan bajado del cielo, porque era el Mesías, porque era el resucitado, porque es el Señor, porque es el Hijo de Dios, porque es el Santo, porque es el Salvador. No, la gente no seguía a Jesús porque era todo esto. La gente seguía a Jesús porque veían en él cosas diferentes, porque veían en Jesús los milagros que hacía, y ciertamente porque les daba de comer. Por eso es que siguen al Señor. Y yo creo que aquí pudiésemos, antes de entrar a profundidad con este evangelio, poder decir si nosotros estamos buscando a Jesús, si nosotros seguimos al Señor, si nosotros vemos al Señor como uno que hace milagros, como alguien que da de comer, como alguien que sana enfermos, o sencillamente lo estamos viendo como uno más que vino a hablarnos cosas diferentes a las que ya habíamos escuchado. Entonces, el motivo por el cual yo sigo a Jesucristo es reconocer, en primer lugar, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor, que Jesús es el resucitado. Ese tiene que ser el motivo principal. A veces nos llama la atención a nosotros en la iglesia, como mucha gente va a la iglesia, pero buscando un milagro, buscando un favor. Yo no estoy diciendo que no lo podamos hacer, lo podemos hacer ahorita, mañana, todos los días, no hay ningún problema. Pero es que nos quedamos solamente en asistir a la iglesia para buscar un milagro. Entonces hacemos novenas, hacemos oraciones, hacemos una serie de rituales que son buenos en la fe, pero que a veces se quedan solamente en un interés y no de verdad en lo que significa eso. ¿Y qué es lo que significa? Que necesito encontrarme con el Señor. Ahorita, antes del evangelio, hacíamos el canto, ¿sí? Y el canto decía, busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero el reino. ¿Y qué es buscar el reino? Es buscar a Jesucristo. En la medida en que tanto usted como yo buscamos a Jesús, nos encontramos con Jesús, tenemos ese encuentro personal con el Señor, que es una de las cosas que yo insisto mucho en las oraciones y en las predicaciones. Entonces, en esa medida es que nosotros vamos a poder ver los milagros. Entonces, antes de pedirle al Señor que me sane la pierna, que me sane la columna, que me sane X parte del cuerpo, que me conceda X milagro, que hay que pedírselo, claro que sí, ojo, hay que pedírselo. Pero antes de eso, yo primero tengo que encontrarme con el Señor. Le voy a colocar un ejemplo bastante sencillo. Hemos escuchado a mucha gente, a muchos médicos que dicen, usted no tiene que automedicarse, usted tiene que ir al médico. Antes de nosotros empezar a tomar un tratamiento, primero tenemos que encontrarnos con el médico, un encuentro con él, con el médico, con el especialista. Y el especialista nos irá diciendo lo que tenemos que hacer. En la fe, el gran médico se llama Jesús, el Señor, el Hijo de Dios. Y en la medida en que nosotros nos encontramos con Él, en esa medida Él nos irá mostrando con la fuerza y la gracia del Espíritu lo que nosotros debemos hacer. Entonces, cerremos esta primera parte. Necesitamos encontrarnos con el Señor. No como un milagrero, como una persona que hace muchos milagros, como persona que sana a los enfermos, que todo eso lo hace. Sino encontrémonos con Él como el Señor, como el que necesita mi vida. En esa medida se irán dando los milagros en mí y en usted. Ahora bien, en este evangelio, pues como ya les decía, la gente seguía al Señor por lo que Él hacía, no por lo que Él era. Ojo con esto. Seguían al Señor por lo que Él hacía, no por lo que Él era. ¿Bien? Y encontramos aquí un milagro bastante interesante, como esa multiplicación
de esos 5 panes y de esos 2 pescados. La gente busca al Señor, quieren ver al Señor. Llega la hora, se hace tarde, los discípulos se acercan y le dicen: Señor, ya es hora de que le diga a la gente que se tiene que ir, porque ya es tarde, se tienen que ir. Y Jesús le dice algo bastante interesante, le dice: denle de comer, porque los discípulos le habían dicho: dígale que se vayan para que vayan y compren algo y coman, porque mire ya la hora. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Denle ustedes de comer. Claro, ellos se asombran, porque ¿cómo le van a dar de comer a toda aquella gente que estaban ahí escuchando las enseñanzas del Señor, si ellos lo único que tenían eran 5 panes y 2 pescados? ¿Qué alcanza 5 panes y 2 pescados para toda esa multitud? Por eso es que ellos dicen: esto es lo único que tenemos, Señor, no tenemos más nada. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Tráiganmelo. Le trajeron los 5 panes, los 2 pescados, y sucede el milagro que el Evangelio nos acaba de narrar. Y dice que comieron todos hasta saciarse. Incluso quedaron 12 canastos, o sea, recogieron comida como para que para el otro día tuvieran. ¿Cuál es la idea central en este evangelio? Y es en el cual yo me quiero enfocar: la generosidad. ¿Qué es la generosidad? La generosidad es el hecho de dar sin ver a quién. La generosidad es esa virtud de poder desprenderme de lo poco o de lo mucho que yo tengo para darle a aquel que necesita, para darle a aquel que está pasando por un momento difícil, para mostrarle a aquel pues las cosas buenas. La generosidad es desprendimiento, desprenderme de lo poco o de lo mucho que puedo tener, porque hay gente que puede tener bastante, pero hay gente que tiene muy poco. No sé si recuerdan aquel evangelio de la viuda de las 2 monedas, aquella mujer que entró al templo y Jesús estaba en un rincón del templo viendo cómo la gente subía y colocaba su donación, su ofrenda, cómo daba su generosidad en la alcancía, allí en la ofrenda del templo. Dice que entró uno y sí, colocó, pero detrás vino una mujer pobre, sola, viuda, desamparada, sola en la vida. ¿Y qué colocó? 2 monedas. Y por eso es que el Señor después le da una catequesis a los discípulos y dice: yo les aseguro que esta mujer dio más de lo que tenía, no tanto por las monedas, por el valor de la moneda, sino por la generosidad, porque dio de lo poco, dio de lo que tenía. Hay gente rica económicamente que son muy agarrados, que son muy tacaños, hablándolo a lo folclórico, hablándolo a lo andino, a lo nuestro, ¿no? Son muy agarrados, muy tacaños. Las personas que más dan son a veces los que menos tienen. Y eso no les cuesta dar, mientras que los que tienen mucho, les duele meter la mano en el bolsillo y compartir con aquellos que no tienen. El evangelio de hoy es bastante claro, y es generosidad, el poder dar. Fíjense que le dijeron al Señor los discípulos: lo único que tengo son 5 panes y 2 pescados, no tengo más, eso es lo único que tengo. Es decir, ellos se desprendieron, ojo con esto, porque era la comida de los discípulos. Ellos se desprendieron de eso poquito que tenían para darle de comer a toda aquella gente que estaba alrededor. Por eso quiero concretizar esta predicación en 2 ideas, como para que entremos más en fondo con respecto a lo que nos enseña el Evangelio. La primera: la generosidad multiplica. ¿Qué significa esto de que la generosidad multiplica? En sí, lo que quiere decir es: en la medida en que nosotros damos, en esa medida se nos multiplica. Pero hay 2 opciones: que la demos con amor, con cariño, de verdad porque nos nace, o la demos con obligación. Tampoco es que vamos a, después de haber escuchado esta Eucaristía, vamos a salir a darle a la gente, y eso para que se me multiplique. No, claro, ahí no hay multiplicación de nada, porque usted lo está haciendo con interés, como si esto fuera un banco para que le ganara intereses. Bueno, cuando se podían ganar intereses, ya ahorita no se puede ganar intereses, pero como si esto fuera un sistema de ahorro, voy a colocarle allí para que esto se me engorde. No. Si es con ese objetivo, si es con ese sentido, entonces no hay caridad, no hay generosidad. Ahora, si yo lo estoy haciendo porque me nace, me gusta, me siento bien, y yo lo hago con sentido de fe, porque quiero compartir lo poquitico o lo mucho que puedo tener con los demás, en esa medida se me va a multiplicar eso que yo estoy dando. Es decir, se me puede multiplicar en salud, se me puede multiplicar en bienestar, se me puede multiplicar en favores para mi familia. Por eso es que hay gente, y ustedes conocerán personas así, que son generosos con lo que tienen, con lo que les alcanza.
Y de repente dicen, uy, yo di esto, di aquello, y se me dio tal cosa, en mi familia esto, en mi familia aquello. Por eso, porque esos 5 panes y esos 2 pecados, que es lo poco que lo comparte, y en esa medida Dios hace el milagro, no solamente para usted, sino el milagro también para los demás. Es decir, para todos los que tienen a su alrededor. Entonces, primera idea, en la medida en que nosotros somos generosos, se multiplica, y eso hay que creerlo y eso hay que decirlo, porque eso es así, no porque yo lo digo, sino porque la misma palabra nos enseña. La generosidad multiplica, lo poco o lo mucho que tengamos, pero ojo, no lo hagamos por intereses personales, hagámoslo porque lo hacemos con sentido de fe, de devoción. Segunda, la generosidad nos hace más humanos. Ojo con esto, la generosidad nos hace más humanos. Porque, a ver, una persona soberbia, una persona orgullosa, una persona envidiosa, etcétera, etcétera, es una persona que nunca comparte. Entonces, en la medida en que yo ejercito la virtud de la generosidad, en esa medida eso se va a ir dando en mí y por supuesto va a ir opacando aquello que es humano. ¿Y qué es humano? El pecado de la envidia, el pecado del orgullo, el pecado de la soberbia. ¿Por qué? Porque me hace salir de mí mismo para poder estar con aquel que necesita. El Evangelio de hoy nos dice, y el Señor tuvo lástima, tuvo misericordia, tuvo compasión, dicen algunas traducciones. ¿De quién? De la gente. Entonces, cuando uno tiene compasión de la gente, cuando uno tiene compasión del que necesita, del que llora, del que está enfermo, del que está pasando por necesidades difíciles, cuando uno tiene esa compasión, ciertamente ahí no puede haber orgullo, ni soberbia, ni ira, ni nada, porque estoy saliendo de mí mismo para darme hacia los demás. Paso a hacer yo esos 2 pescados y paso a hacer esos 5 panes. Me doy para que otros también puedan ser felices. Entonces recordemos esas 2 ideas. La primera, la generosidad se multiplica. La generosidad hace que se multiplique lo poco o lo mucho que nosotros tenemos. Y la segunda, la generosidad nos hace más humanos. En la medida en que nosotros damos, aprendemos a sentir. ¿Ve? Porque como les decía, una persona orgullosa, soberbia, envidiosa, nunca da. Por eso, porque no es humana, no siente el dolor de los demás. Pero ¿cómo hago yo entonces? Y aquí tenemos el cierre de esta meditación. ¿Cómo hago yo para que esa generosidad, pues al compartirla, se multiplique en salud, en fe, en bienestar para mi familia, para mí? ¿Cómo hago yo? Segunda, ¿cómo hago yo para que esa generosidad me haga más humano? Volvemos a la primera, a la introducción. En la medida en que nosotros reconocemos que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y que todo lo que yo haga, que todo lo que yo realice, que a todo lo que yo dé sea en el nombre de Dios. En esa medida vamos a ver nosotros los frutos. Porque hay muchas organizaciones a nivel mundial, a nivel nacional, que hacen obras bonitas y que buscan medios para ayudar a los demás, buscan bienes materiales, económicos y demás, para ayudar a la gente. Pero muchas de esas organizaciones no creen en Dios, son antirreligiosos. De hecho, hay algunas normativas que dicen no se puede hablar de Dios. Bien, y lo están haciendo con sentido humano, pero en el caso de nosotros los católicos, cristianos, lo hacemos con sentido de fe, porque todos pueden hacer buenas obras, todos pueden hacer cosas bonitas por los demás, pero ¿lo estamos haciendo en el nombre de Dios o lo estamos haciendo en nombre de la organización o en nombre personal? Todo tiene que ser en nombre de Dios, y para que eso suceda tenemos que encontrarnos con Él, reconocerlo a Él, y habiéndolo reconocido, entonces vamos a obtener generosidad como beneficio hacia los demás y multiplicándose en bienestar para nosotros, pero también generosidad haciéndonos cada día más humanos. Creo que es momento de que oremos para que se multiplique también esa generosidad en nosotros. Creo que también es momento de que oremos para que el Señor nos ayude cada día a desprendernos, y no solamente de cosas materiales, incluso hay que desprendernos de cosas que no nos sirven, que no nos parecen, que no deben estar, cosas que van en contra del Evangelio. No, Padre, yo tengo demasiada soberbia, por decir algo, y por eso no soy generoso. Señor, ayúdame a desprenderme también de esa soberbia para ser generoso. No, Padre, yo tengo a veces mucha envidia, y en mi familia, ¿cuántas familias no son con una envidia tremenda?
Eso se tienen envidia entre los hermanos, por la finca del papá, por la finca de la mamá, por los terrenos del tío, del abuelo. ¿Cuántas personas no se tienen envidia entre ellos mismos? Entonces, ¿qué hay que pedirle al Señor? Ayúdame a desprenderme de eso para poder ser generoso. Señor, a mí me cuesta mucho ser generoso porque soy muy iracundo, la ira me come. Señor, ayúdame a desprenderme de esa ira para poder ser generoso. Porque hay que dar, y hay que dar con amor. No se puede dar con ira, no se puede dar con soberbia, no se puede dar con envidia, porque si no, no tiene sentido. Vamos a pedirle al Señor en este momento, usted que me está escuchando, vamos a pedirle al Señor que llene nuestros corazones de la gracia y de la fuerza de su Espíritu. Necesitamos ciertamente ser generosos, pero primero necesitamos encontrarnos con Él. Necesitamos renovar nuestra fe. Necesitamos renovar lo que nosotros somos. Que el Señor pueda ayudarnos a desprender esas envidias, esas soberbias, esos orgullos, esos anhelos de poder, y que el Señor multiplique en cada uno de nosotros la generosidad, que multiplique en nosotros lo poco, lo mucho que tengamos, que multiplique en nosotros el deseo de ser mejores cristianos, que multiplique en nosotros el deseo de ser verdaderos testigos de la fe, testigos del resucitado. Pasa Dios de la vida, Dios del amor sobre todos estos hermanos que nos escuchan, sobre todas estas hermanas que nos escuchan en este momento. Te pido, Señor, si hay algo que está ahí, que no nos deja ser generosos, que no nos deja ser compasivos, derriba eso en este momento, Dios. Si hay algo que no nos deja ser cristianos, verdaderos cristianos, derriba eso, Señor. Despréndenos eso, Señor. Ayúdanos a dejarnos a un lado todas esas cosas que no nos dejan ser mejores seguidores del Evangelio. Y multiplica, Señor, en nosotros la generosidad. Multiplica en nosotros la fe. Multiplica en nosotros el amor. Multiplica en nosotros la misericordia. Multiplica en nosotros, Señor, el verdadero sentido de cristianos. Pasa sobre nosotros, Jesús. Pasa, Señor, sobre nuestras mentes. Pasa sobre nuestros corazones, Señor. Multiplica lo que tengo, Señor. Gracias. Gracias por lo que tengo, Señor. Digan ustedes también ahí, multiplica, Señor. Multiplica, Señor, lo que tengo. Multiplica mi salud, Señor. Multiplica mi fe, Señor. Multiplica, Señor. Multiplica, Jesús. Multiplica, Señor. Bendito seas en todo momento, Jesús. Multiplica, Señor, lo que tengo. Multiplica, Señor. Y gracias quiero darte en este momento, Señor, por lo mucho, por lo poco que tengo. Gracias por lo que tengo, Señor. Ahí donde está mi querido hermano, dele gracias a Dios por lo que tiene. Dele gracias por lo poco que tiene o por lo mucho que tiene. Dele gracias por esos 5 panes y por esos 2 pescados que tiene en sus manos. Dele gracias por su familia, dele gracias por su trabajo, por sus bienes materiales. Dele gracias por eso que Él mismo le ha dado. Dele gracias, Señor, gracias por estos 5 panes y estos 2 pescados que tengo en mi vida. Gracias por todo lo que tengo.
Y gracias por lo que me seguirás dando, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que tengo. Dígaselo también usted a Jesús. Gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias, Señor, gracias. Amén. Amén, Señor. Entonces, necesitamos encontrarnos con Jesús. Y en la medida en que nos encontremos con el Señor, vamos a obtener dos regalos especiales de Él, según el Evangelio de hoy. La generosidad ciertamente, pero la generosidad nos va a llevar a que se multiplique lo poco o lo mucho que tengamos, cuando damos con fe y con devoción. Y la segunda, la generosidad nos hace más humanos, más sensibles, más compasivos, más misericordiosos. Que el Señor nos bendiga siempre y que la Virgen Santísima, Nuestra Señora de la Consolación, interceda por cada uno de nosotros por estas intenciones. Amén. Profesamos nuestra fe, diciendo todos: creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, por las intenciones de la Iglesia, las intenciones del Papa, las intenciones de nuestros obispos, el incremento de las vocaciones sacerdotales, de manera especial en nuestro seminario Santo Tomás de Aquino, de la diócesis de San Cristóbal, Venezuela. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, familiares y amigos nuestros, de manera especial por todos estos hermanos que han partido a la eternidad a causa de esta enfermedad social. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También por cada uno de nosotros, para que el Señor desprenda de nuestra mente y de nuestros corazones aquello que no nos deja ser compasivos y multiplique lo poco o lo mucho que hay en nosotros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos ustedes que en este momento están participando de esta Eucaristía, para que el Dios de la vida le llene de bendiciones, le fortalezca y le multiplique también en bendiciones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de los cielos, te pedimos todas y cada una de estas necesidades por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno. Sus miradas se postran en él, que resplandeciente está como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo: coman este pan, es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Es
sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, sea tu mano sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera de que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Señor mío y Dios mío, te adoramos y te damos gracias. Multiplica en nosotros la generosidad. Bendito sea Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creemos firmemente que estás aquí, estás vivo en medio de nosotros. Vive Jesús en nuestros corazones, en nuestras mentes. Reconocemos que eres el Señor en medio de nosotros, Dios. Alabado seas en todo momento, Jesús. Bendito seas por siempre. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Monseñor Mario,
su obispo colaborador Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares y amigos difuntos. A todos ellos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San Miguel Arcángel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos todos juntos, hermanos, como el mismo Señor nos enseña con fe, con devoción, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, de manera especial de no ser generoso ni compasivo con los que necesitan. Y concédenos la paz en nuestros corazones, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Vino a este mundo para no abandonarnos en el día que nos dejó. Su cuerpo hecho pan de vida. Verbum caro factunes, verbum panis factunes, verbum caro factunes, verbum panis factunes. Tú sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma de este pan no tendrá más hambre. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives hoy. Esta es nuestra casa. Queremos darte gracias, Dios, en este momento por esta palabra que nos has dado. Darte gracias, Señor, por las bendiciones que nos das todos los días. Y la principal bendición es poder tener un día más, la vida, una oportunidad para vivir. Queremos darte gracias por esta palabra que hemos escuchado, por esta celebración, el encuentro contigo, Jesús. Gracias por todas las bendiciones que nos das y que vendrán más adelante, porque creemos firmemente que es así.
Gracias, Señor. Como decíamos en la meditación de la palabra, por lo poco, por lo mucho que tengamos. Gracias. Y ayúdanos siempre, Señor, a ser más generosos, porque en esa medida podemos nosotros creer en ese amor que viene del Evangelio. Gracias, Dios, por esto y por muchas cosas más. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Sigue repartiéndonos tu pan, y quien coma de este pan no tendrás hambre. Tú sigues habitando, Señor, en tu iglesia vives tú. Esta es nuestra casa. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo malo defiéndenos, y en la hora de la muerte llámanos. Y mándanos a ir a ti para que junto con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio, con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. De corazón te doy las gracias.